a grabar. A ver cómo me sale, ¿verdad? Nada más es la prédica lo que tenía que grabar. Voy a dar gracias al Señor por lo que estamos haciendo. Padre Santo, le doy gracias y me uno a las oraciones, Padre Santísimo, de nuestros hermanos, por la sanidad de mi hermana Neida, por la voluntad que ella tiene en su corazón de que su hijo y la esposa de su hijo su hijo viene, está en tus pies, Señor, pero el anhelo de él que también su esposa, Señor, te ruego por esa familia, Padre Santísimo. También me uno con la hermana Mari a su oración de que le dé regreso a Daniel y que cuide a sus hijos, Padre Santo. Y así como cada uno de nosotros estamos aquí reunidos para darte honra y gloria, Señor, también te pido humildemente que me des discernimiento, me hablas en entendimiento y me des claridad o de nuevo para hablar de tu palabra, porque es tanta tu palabra, Señor, y yo temo al hablar mal de tu palabra, Señor. Dame esa sabiduría para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos a tus pies el día de hoy con esta prédica que traigo, Señor, que tú pusiste en mi corazón, que la hiciera, que la llevara a cabo, Padre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues no sé si se oiga bien o no, pero no vamos a usar el micrófono. En días pasados hablamos acerca de la identidad, la vez pasada. El día de hoy es algo parecido, pero no es exactamente, es más bien cómo desarrollar. Pero déjenme decir una cosa, el punto de la prédica o el tema, el título más bien, el título a lo mejor puede ser un poco gracioso por lo que voy a decir. El título lo puse así: 1, 2, 3, acción, ¿verdad? Como si fuera tiempo de actuar. Y ya fue 1, 2, 3, acción para empezar a hacer nuestra vida conforme el Señor la pide. Y el tema es practicar o vivir lo que soy. Y en esto hay un propósito del mensaje. El propósito que tengo de preparar este mensaje para ustedes y para mí principalmente es vivir en la fe. ¿Y dónde me baso para poner el propósito? Me voy a basar en el libro de las Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Muchos ya se lo saben de memoria, pero es bueno referirnos con la palabra para no errar y no decir una cosa por otra. Aquí el aire me voltea las hojas, va a ser un poquito complicado por el aire que está haciendo. Es poquito, pero como estoy en la primera puerta me voltean las hojas. Entonces, si nos vamos al capítulo 2 de Gálatas y al versículo 20, por eso digo que es viviendo la fe. Y dice así su santa palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que nos resta a nosotros de vivir en este tiempo en nuestro cuerpo, en este cuerpo, es vivir en la fe de nuestro Señor, que fue el que se entregó por nosotros. Ahí está el propósito de esta enseñanza del día de hoy. Perdón. Hermano, Rafa, si llevamos la cortita que ella no ahí. Yo creo que sí. Ya nos da menos aire. Pero bien, entonces la introducción va a ser un poquito larguita, pero vale la pena, porque el sentido de la introducción es para llevarlos al momento de la prédica. La introducción es
es una pregunta. Si soy un hijo de Dios, ¿mi vivir es genuino? ¿O sea, verdadero? ¿O soy un actor? En paréntesis, fuerte, pero la palabra hipócrita es un actor. Entonces yo digo, ¿cómo me diría yo que soy un actor o que soy un hipócrita? ¿Cómo me será a mí más suave para decir lo que estoy viviendo? ¿O estoy viviendo verdaderamente o estoy viviendo en hipocresía? ¿O estoy actuando? Porque miren, yo estoy investigando la palabra hipócrita y en verdad la palabra hipócrita habla de es el actuar bajo una parte falsa, es un simulador. Dice, tiene otro concepto, actuar bajo una parte fingida, que es el engaño y es hipocresía. Y la otra dice, actor bajo un carácter asumido, o sea, como un actor de un escenario, dice, siendo un simulador. Y en verdad yo me basé en estos dos de acción porque necesitamos vivir ya la vida que llevamos. Entonces nosotros vemos series, películas, novelas o lo que veamos, sabemos que no es real, que es una simulación, es una actuación, pero esa actuación, ustedes han visto cómo nos lleva a emocionarnos, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace sentir nuestras emociones y me hacen hasta enojarme con el actor o con el personaje que hace, que nos hace hasta odiar a aquella persona cuando tú la ves en vivo a la persona. Tú eres malo, pero oye, es una novela, sí, pero la gente, sus emociones, sus sentimientos, los atrapa el actuar de ellos, te atrapan. Entonces, pero sabemos que es falso. Miren, ¿por qué me refiero a esto? Lo voy a llevar a Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 7. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque vean lo que hacen los fariseos. Mateo 23, del 1 al 7, y luego voy a dar otro más después de ahí, un versículo más que al 23. Pero, ¿por qué les digo que si esto significa ser la palabra hipocresía? Eso significa. Y sin embargo, la palabra genuino, que es verdadero, eso significa ser sin esconder nada, ser franco, sin máscara, ¿verdad? Esa es la palabra sincero. Dice así la palabra de Dios. Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres le llamen rabí. Esa es la hipocresía de ellos, eso es hacer cargas a otros y ellos no lo pueden hacer. Entonces dice lo del Señor que son hipócritas. Entonces, si nosotros, como vivimos en nuestra vida, si en verdad somos ya un hijo de Dios, ¿cómo es nuestro vivir? Y paso al versículo 23 del mismo Mateo, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les explica que ellos
dicen las cosas, pero no las hacen. Entonces nosotros, me preguntaba yo estoy actuando mi forma de vivir o en verdad estoy sincero. Miren, sabemos que somos humanos y fallamos, pero el punto importante es iniciar y apegarse lo más que se pueda a esa realidad que el Señor nos manda hacer. Dice, la palabra de Dios nos enseña a vivir. Esa es en solución. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, pero a mí, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer si el Señor nos dice cómo vivir? Obedecer. La obediencia es parte esencial en esto. ¿Y por qué les digo, miren, cómo nos enseña la palabra de Dios a vivir? Vamos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 9 al 21. Dice el consejo de Dios, cómo nos dice cómo vivir nosotros, cómo debemos ser nuestro actuar en esta vida que estamos. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigas. Gózate con los que te gozan, llora con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No te dejes vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Aquí nos enseña el Señor, la misma palabra nos dice cómo vivir esta vida. Es lo que nos corresponde a nosotros, obedecer. Miren, nadie va a crecer espiritualmente si no practica la palabra de Dios. Esto es real. ¿Qué me gano tener conocimiento si no practico lo que conozco o lo que me da el Señor? Nada me gano, de nada sirve yo conocer toda la palabra de Dios, pero no actúo, no hago nada de lo que me dice. Es ser un actor, para no decir que es un hipócrita, soy muy feo, pero es real. El Señor nos enseña cómo vivir. Eso fue como una introducción, ¿verdad? Tal vez un poquito largo, pero aquí nos explica el Señor, nos da la cátedra de cómo, para que no digamos que no nos enseña, sí nos enseña. Y si nosotros practicamos esto que leímos ahorita, al momento que se necesita, es cuando vamos a ver nosotros el fruto que va a dar el obedecer. El obedecer la palabra de Dios. Muy bien, ahora paso al siguiente tema, que es la prédica de la palabra. ¿Verdad? Dice así, ya empezando a predicar como es. La Escritura me dice a mí, me afirma que soy un hijo de Dios. ¿Estamos en eso? Sí, creemos que somos un hijo de Dios.
¿Sabe por qué? Y si no lo sabemos, les voy a dar unos versículos para que veamos cómo el Señor nos afirma lo que somos para Él. Ya habíamos tocado el punto de felicidad, pues ahora lo estoy tocando diferente, miren lo que habla aquí. Sabemos el versículo clave que es donde el Señor nos muestra a nosotros quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Dice que en Juan 1, versículo 11 y 12, eso le aseguro que todos lo sabemos de memoria. Estamos aquí, y si no lo sabemos, vamos a practicarlo y memorizarlo, porque dice así: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos que ninguno es hecho hijo de Dios, ni por nacimiento, ni porque yo tenga la voluntad que soy mi hijo, ni por consanguinidad, sino es voluntad de Dios. Aquel nació hecho hijo de Dios porque creyó, aceptó primero, lo recibió. Aquí dice que lo aceptó, lo recibió, y aquel que lo recibió ya y creyó en el nombre, ya es hijo de Dios. Este versículo es bien clave, pero hay otros que van a reforzar, como las vacunas. Las vacunas te dan una vacuna, te dan refuerzos 2 y 3, 4, depende de lo que te den, de lo que te estén vacunando. Vamos a ver el refuerzo para afirmarnos más en lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a irnos a Romanos 8, 14 y 16. Son 2 versículos nada más. Romanos 8, 14, primero y luego el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Todos los que ya creímos en el nombre de Cristo y lo aceptamos en nuestra vida, dice que vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Aquí se paraba la orilla. Y en el versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos afirma más que el Espíritu Santo nos dice a nosotros: mira, tú ya eres hijo de Dios. Te está afirmando. Creíste, ahora te afirma por el Espíritu Santo, te está afirmando. Esa es la palabra vacuna de refuerzo. Ahora hay otro refuerzo, vamos a poner la vacuna número 3 como para el COVID. Nos dieron 1, 2, 3, otra van a 4, no sé en qué vaya, pero bueno, nos dan dando refuerzos. Así es. Nos vamos a ir a Gálatas. A Gálatas capítulo 3. El libro de las Gálatas, capítulo 3. ¿Y qué versículos es? Versículos 26 y 27. El 26 es el más claro, ¿verdad? Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Aquí nos da ese refuerzo de vacuna para creer, en verdad, para afirmarnos más en lo que ya hicimos cuando aceptamos a Cristo. Y la última vacuna, que es la cuarta vacuna, está en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 28. Gálatas 4, versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay un medio para ser herederos y para ser Cristo. Por los medios de Él es lo que somos. No, nada de eso le dice que nadie es hijo por ni por sangre ni por nada de eso, sino porque Dios así lo decide en su soberana potestad. Él dice que somos hijos de Él y hay que creerlo, y hay que vivirlo, hay que creerle a Dios.
y el versículo 28. Dice que somos hijos de la promesa. ¿Sí? Dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos somos hijos de la promesa en la fe por Abraham. Recuerda que Dios le dio a Abraham, le dijo que iba a tener una gran descendencia. Pues nosotros somos parte de esa descendencia. Somos parte de por la fe. Por la fe en Cristo. Gracias por todas las naciones. Todas las naciones. Él bendijo a Abraham. Entonces, vemos que la Escritura me afirma que yo soy hijo de Dios. Esos son versículos para afirmarnos la vacuna y más los refuerzos. Entonces, ya cuando sabemos nosotros lo que somos, viene otra pregunta: ¿cómo estoy viviendo? ¿En la carne o en el espíritu? Vamos a analizarnos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el espíritu? ¿Con qué fin? Con el fin de que sepamos dónde estamos. Y si estamos muy abajo, pues empezar a caminar, empezar a enderezar el barco y a caminar como Dios quiere que caminemos. Esa es la intención, ¿verdad? Y para eso nos vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8 nos habla exactamente de la persona que vive en la carne y la que vive en el espíritu. Entonces, explica muy bien Romanos 8 acerca de esto. Yo sí he puesto Romanos 8 del 5 al 17, pero voy a agarrar el contexto desde el 8:1, porque es importante saber todo. Aunque la prédica está basada del 7 en adelante, pero vamos a ver. Dice ahí, los primeros Reina Valera, dice viviendo en el espíritu, ¿verdad? Miren, yo escuché a la pastora Sierra una ocasión en una de sus prédicas que decía que vivir en el espíritu de Dios era un estilo de vida, vivir en esa cantidad que Dios nos dio por medio de ese espíritu, que somos guiados por Él en nuestra forma de vivir, que nuestra forma de vivir sea en santidad lo más, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso dijo Él, que era vivir en el espíritu, era un estilo de vida diferente al que teníamos. Entonces yo dije, bueno, pues sí, en verdad el estilo de vida que llevábamos pecaminoso anterior de conocer a Cristo, sí, nuestro estilo de vida era muerte, era sombra, estaba en las tinieblas. Pero ya cuando vino Cristo, vino la luz, entonces ya caminamos en el espíritu de vida, ya no en el espíritu de muerte en el que caminábamos. Entonces él se refirió al espíritu en ese sentido, que es un nuevo caminar, una nueva vida. Miren, yo cuando fui a Estados Unidos y que me fui a vivir para allá, ¿qué puse en mi mente? Lo primero que vino a mi mente es: ya vienes a un país diferente donde tú vivías, te tienes que ir a acostumbrar a vivir a las reglas de este país, a las normas, a las leyes, a todo. Entonces iba a ser un nuevo cambio en mi vida, que si aquí yo no respetaba a la policía o no respetaba el tránsito, allá tenía que cambiar, tenía que vivir conforme a ese estilo de vida. Y no lo pongo como ejemplo de mi vida, que yo aquí en México era una vida y allá es otra vida. Entonces, como que me da a entender que la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús es una vida de ir santificándonos cada día más y más, porque el Espíritu es el que nos va guiando y nos va llevando a ese caminar, a ese vivir en esta nueva vida, ese nuevo estilo de vida que tenemos. Y ahí yo coincido con el pastor en ese sentido, ¿verdad?, que dice que es una nueva forma de vivir. Ahora ya vivimos en el Espíritu, ya no vivimos en la carne. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahí empieza porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque de ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante ese versículo, muy importante. Ahorita lo explico. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces y luego dice 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está larga la explicación, pero vale mucho la pena porque dice que vivir en la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida y paz. Y por eso yo se refería al estilo de vida. Si de aquí para adelante el estilo de vida de nosotros es vivir conforme a lo que somos, lo que nos dijo la Escritura, porque no es porque nos diga el ser humano, no. La Escritura nos afirma que somos hijos de Dios, todo aquel que creyó. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Mi vida que vivo ahora es vida verdadera, o estoy diciendo un actor, pero sabemos que no podemos vivir a la perfección, pero sí sabemos que si no hemos vivido en ese estilo de vida, en ese nuevo amanecer o en ese nuevo vivir de nuestra vida, entonces ¿qué pasa? Vamos a iniciar. Les dije otra vez también que la misericordia de Dios son cada día, y la gracia de Él nos alcanzó por medio de Cristo. Entonces, a nosotros nos corresponde eso mismo que volvimos a empezar, la obediencia. Y si no obedecemos, no va a haber fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros vamos a sentir el fruto del Espíritu cuando nosotros empezamos a vivir. Y como más de ratito voy a explicar otras partes de cómo vivir, como remachando lo que estamos platicando, lo estoy explicando. Entonces, demos tiempo a que el Señor obre en nuestras vidas y pedirle gracias a Dios. La gracia de Él la necesitamos todos los días de nuestra vida para seguir caminando. Sin la gracia de Él no podemos caminar. Como dice Él,
Sin mí, yo soy la vid, y al lado de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer. Entonces, ese es el punto número 2. Ahora, el punto número 3 es otra parte esencial del desarrollo de la personalidad, o de lo que somos, o de la identidad. Dice, está fuerte también, pero vamos a ver. ¿Soy nada más oidor o soy también hacedor de la palabra? Es otra pregunta que tenemos que hacer nosotros. No lo hago por decir, si ustedes se han preguntado, no, lo hago porque somos parte del pueblo. Y al preguntarme yo, ¿somos nada más oidores o somos hacedores? Por eso decía, 1, 2, 3, acción. Vamos a actuar, a iniciar. Ya pasó el 1, 2, 3, ahora sigue el acto. Y para ver esto, ¿qué nos dice la palabra? Nos vamos a ir a la palabra, primero unos versículos en Romanos y luego unos versículos en Santiago, donde está él. En Romanos nos vamos a ir al capítulo 2 de Romanos, al capítulo que están ahí, al versículo 12 y 13. Romanos 2, versículos 12 y 13. Ahí está hablando del juicio de Dios, pero habla de la ley y habla de todo, pero mire, lo que importa es preguntarnos que si soy hacedor o no, porque aquí habla también de eso. Dice así, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí habla nada más, no ser oidores, sino hacedores. Entonces, en ese tiempo él habla de los que eran los que la ley sabían que no podían cumplir toda la ley, pero decía que van a morir porque los que dan sin ley van a morir sin ley. Pero los que van a ser juzgados si no obedeciste la ley, sabemos que no es la salvación por eso, pero habla del juicio del que no es hacedor, sino del que es nada más oidor de la ley, y no funciona. Tienes que ser hacedor para poder ser crucificado. No estamos hablando de salvación ahí, sabemos que Cristo es el Salvador y la ley era un año de nosotros para esperar la venida de Cristo. Entonces ahora nos vamos a Santiago, donde están los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Miren, este es 19 al 25, pero yo lo quería dividir en dos partes y quiero explicarles por qué. ¿Por qué primero del 19 al 21 y luego del 22 al 25 es lo que esencialmente es? Dice ahí, los de Reina Valera dice hacedores de la palabra. Capítulo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a hacer un espacio ahí pequeñito para explicar. ¿Por qué dice aquí que seamos pronto para oír, tardo para hablar
y tanto para enojarse. Y dice que porque la justicia de Dios, que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren, nos pide esto porque cuando nos enojamos, no obra la justicia de Dios en nuestra vida. Porque pecamos, no obra porque nos enojamos y decimos cosas malas o hacemos cosas malas en enojo. Por eso no obra la justicia en el enojo. El enojo es parte que te ayuda, dice, no te enojes, peca, como dice, airaos pero no pecar, ¿sabes cómo? Airaos pero no pecar. Cuando uno se enoja, es bien fácil pecar, facilito. Por eso nos hace este consejo. Pronto para oír, tarde para hablar y tarde para irse, porque esta justicia no obra. No podemos obrar con justicia de Dios porque maldecimos en enojo, maldecimos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, los maldecimos. No obra la justicia de Dios cuando uno está enojado. Por eso nos pide que seamos tardos y seamos oidores, seamos tardos para enojarnos. Es por eso que les quería explicar ahí, porque dice que podrás hablar nuestra alma. Podrás hablar nuestra alma, dice aquí, lo dice Santiago, que por eso recibamos la palabra con mansedumbre. Porque cuando uno recibe la palabra con mansedumbre, en ese momento que te dice que te quites de la inmundicia, que deseches toda esa inmundicia y malicia, en el momento que te enojas, como decir, desecha todo lo que te venga a tu mente, de enojar, de maldecir, de hacer la inmundicia que vas a hacer. Dice que más bien recibas la palabra con mansedumbre, porque te puedes hablar con más. O sea que puedes decir que es difícil explicar en cuestión de salvación y perdición de alma, pero aquí dice que podrás salvar tu alma de muchas cosas. Yo no sé si explique aquí, no hay que profundizar mucho para no errar. Yo explico nada más lo que el Señor me da para explicar aquí, ¿verdad? Ya si uno se empieza a profundizar más en esto, ese sería otro tema más profundo. De momento lo que nos apoya la palabra es que seamos tardos para oirnos, que seamos dóciles, que seamos mansos y recibamos esa palabra implantada. Ahora sí, vuelvo al versículo 22 al 25. Sí, quedó claro el por qué el enojo no obra la justicia de Dios. Amén. Cuando la ira es de nosotros, nos salen palabras de ofensa hacia la otra persona, y ahí es donde no está actuando la justicia de Dios. No obra porque estamos enojados, no obra la justicia de nosotros. No puedes decidir por justicia como Dios te mandó. Bien, entonces vamos a Santiago de ahora, enseguida ya 22 a 25. Es donde habla ya de lo que estamos hablando ahorita. Dice, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvidan cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí cabe expresarme o preguntar o ver. Bien, aquí nos dice que cuando nos miramos en un espejo, y es verdad, nos miramos cómo somos, nos examinamos, vemos cómo soy, veo mi cara, mi rostro, pero cuando me voy, al rato o dos, ya no me acuerdo qué fue lo que vi en mi espejo. Ya no recuerdo yo qué es lo que soy, se me olvidó cómo soy,
Se me olvidó que soy que tengo algo en mi cara, un defecto de algo que tenga. Se te olvida qué es lo que tienes, ya no estás bien recordar en tu mente como eras. Es lo que dice, que uno se mira en un espejo primero, pero después cuando se va, se olvida uno qué es lo que dice, y necesitamos volver el espejo también para volvernos a ver. Necesitamos el espejo para poder otra vez ver, no, yo soy así, pero cuando nos vemos una sola vez, se nos olvida lo que vimos. Y está dando semejanza a esto, a que nosotros no seamos olvidadizos de la palabra, que no seamos como el espejo que te ves y te vas y ya se te olvidó cómo eres. En tu mente ya no está todo lo que tú viste de los dos. Te acordarás de unas cosas, pero no te acuerdas de otras. Sí, ¿verdad? Somos algo mariposas. Sí. ¿Verdad? Y luego a veces en el espejo pues ya nos vemos que estamos envejeciendo y todo eso, ¿verdad? Y me hizo recordar una vez un comentario que me hizo mi hija Ana María de una persona, ¿verdad? Que se quiere seguir vistiendo y actuando como una jovencita, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptar la etapa de la vida que estamos viviendo como seres humanos, ¿verdad? Humanos simplemente científicos. Entonces nos miramos en el espejo, se nos olvida que estamos envejeciendo, que ese tipo de ropa no nos queda, o ese tipo de maquillaje o etcétera. Entonces nos queremos maquillar o nos queremos vestir de una manera adecuada. Entonces, como se nos olvidó, cuando andamos afuera, entonces vamos a provocar que se burlen de nosotros, que digan cosas incorrectas de uno, por precisamente eso es solamente como seres humanos, insisto. Pero ahora también, ahora que nos vamos a Cristo, se nos olvida que somos hijas de Dios, se nos olvida aparte que todavía somos humanas, que estamos envejeciendo y que debemos de comportarnos como primero lugar de hijas de Dios. En segundo lugar, porque ya no nos lleva ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a provocar? A la cara de afuera se nos olvidó lo que somos, se nos olvidó cómo estamos y vamos a ir allá a que por nuestra causa blasfemen en el nombre de Cristo. Y aparte se une como seres humanos por nuestra forma de estar viviendo. Si como humanas, a veces la jovencita, yo digo por ahorita la forma de vestir es extremadamente vulgar y fea. Y aunque estén jovencitas, una se ven garrafalmente mal, horrible. Y así andan ahora como hijas de Dios. Si andamos en esas fachas, pues ¿qué vamos a provocar? ¿Verdad? Entonces ya no estamos comportándonos como lo que decimos ser, ¿verdad? Y estamos aparte que estén blasfemando en el nombre del Señor. Y luego también si nos airamos y no estamos permitiendo ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, pues también nada más vamos a blasfemar con nuestra culpa, porque pues vamos a dejarnos llevar por la ira, o nos vamos a dejar llevar por las pasiones. Entonces vamos a estar, no nos vamos a estar comportando como lo que decimos ser o lo que en realidad somos, ¿verdad? Y ahorita pues me vino a mi mente este comentario de mi hija, de una persona, y digo, pues también nosotros a veces como hijos de Dios nos comportamos contrario a lo que decimos ser y a lo que somos delante de Dios. Precisamente, hermana, aquí damos parte porque somos una iglesia participativa. Aquí participamos todos en ciertos comentarios, ¿verdad? Damos la pauta esa de participar en ese sentido, siempre y cuando para ser más edificados entre nosotros mismos, tomar en cuenta el que Dios le habla a uno de su vida, cómo debemos de caminar. Y hay ejemplos en la Biblia y hay ejemplos afuera que nos enseñan cómo el Señor, en qué etapa estamos nosotros, si ya estamos un poco más maduros o estamos un poco más tiernos.
Entonces, es bueno tener ese sentir. Y como dice la hermana, no nomás las mujeres, vanidosas, en serio, el hombre es vanidoso también. El hombre es más vanidoso que las mujeres, hermano. En verdad, la mujer se fija en su semblante o en su maquillaje, su forma de vestir, se dura 2, 3 minutos, 15 minutos en el espejo, viéndose, me veo bien, ¿qué dirá la gente de mí? ¿Qué dirá? Pero es parte del desarrollo de la vida, hermano. Pues esperemos que nosotros, el Señor, nos dé esa gracia para empezar a caminar conforme Él ponga en nuestro corazón, porque esa es convicción de la persona, ¿verdad? No, por eso no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias por su punto y vamos a proseguir. Entonces seguimos que sean oidores de la palabra. ¿Y por qué me referí? Porque hay un espacio aquí. Por el espejo, porque sí, en verdad, se olvida uno de quién es. Y dice él que por eso no debemos ser un olvidadizo, que no seamos un olvidadizo para hacer la palabra, porque nos engañamos a nosotros mismos y nomás somos oidores. Y también tengo otro versículo que dice en Santiago 4:17. También es importante en ese sentido. Dice que, el 16 lo voy a leer. Pero ahora te jactas en vuestra soberbia. Toda la jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está hablando otra vez también de que debemos ser hacedores de la palabra, no nada más oidores. Que tengamos que hacer las cosas como Dios manda. Es por eso que tenemos que hacer esta reflexión en nuestra vida. Si ya somos lo que dijo la palabra de Dios que somos, pues hay que empezar a vivir esa vida si estamos atrasaditos. Ponernos al corriente. Sabemos que no vamos a cumplirlo al 100% porque es imposible, pero para Dios sí es posible. Pero no hay que poner excusas de eso, sino vivir. Y nosotros vamos a ver la gracia de Dios en nuestra vida cuando actuemos en el momento necesario, en el momento preciso de que se necesite. Miren, a todos nosotros nos ha pasado aquí de Soledad. Hay personas pidiendo ayuda. Se ponen centroamericanos, se ponen de otros lados, personas que están inválidas, que se sientan y que esperan a que uno les dé. Nosotros, si empezamos a practicar el ser, primero agradecidos con Dios, porque Él es el que nos da. Y si nosotros traemos para darle y no le damos, y en ese momento te acuerdas la palabra que dice, ¿qué te dice la palabra que hagas? No te estoy diciendo que le des, te despojes de todo tu dinero que traes. Dame un poco que salga en tu corazón. Te en tu corazón, dale 100 pesos paseos. Te en tu corazón, dale un peso, dale un peso. Pero eso nace en uno cuando ve la persona y se anima, inmediatamente la palabra de Dios lo redarguye a uno. Lo redarguye a uno el Señor. Porque le dice a uno, dale, que no traes cambio bueno, ni modo. Traes una 50, dale de 50. Es un ejemplo. La práctica de lo es diario, es el momento de actuar. Y es cuando vamos a empezar a ejercitar esa voluntad de Dios en nosotros. Ese ejemplo que nos dice que debemos de dar. No porque soy cristiano tengo que hacerlo, no. Nace, en nosotros nos nace dar eso. Si una persona, a mí me ha pasado y cuando vamos a Zamora o otro lado, íbamos pues en la camioneta, manejando, hay momentos que están carros descompuestos con la trompa para arriba y uno no hace caso y dice, no, es que voy muy retrasado en mi tiempo, es que tengo que llegar. ¿Qué hacen? Está haciendo tarde. No me paro. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos o estuviéramos ahí? Que pasan y nadie se para. Y cuando menos piensas, ni siquiera uno que es creyente se te anima y te dice, ¿esta ayuda? Y te pone el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en nuestra congregación.
Miren, yo no pongo ese ejemplo como de pedir, porque cuando tenemos dureza de corazón, ¿verdad? En ese sentido, que dice, ¿por qué le voy a dar yo a esa persona que está más joven que yo? Lo va a querer para sus vicios, lo va a hacer para drogarse, lo va a hacer... A nosotros no nos interesa eso en ese sentido, miren, no estoy tomando ligera lo que estoy diciendo. Porque el Señor la prueba se la pone a uno. Él va a tratar con él. Si ese dinero es para su propio mal, el Señor está tratando con él. A nosotros nos dice, si tú traes y te pide, dale. Ahora vamos a ir a Lucas, donde explica eso. ¿Por qué se los digo? Porque eso es parte de experimentar lo que nosotros debemos actuar como hermanos, como cristianos, como debe ser nuestra vida genuina. Si alguien necesita un favor y lo puedes hacer, no le digas, nada más que tú vengo y ahorita te ayudo. Y si en ese momento lo puedes hacer, hay que ayudarlo. Miren, hay muchas maneras de demostrar la misericordia y lo que Dios nos dice que seamos lo que vivimos, pero a eso se necesita la sed. Porque cuando uno lo hace por compromiso, es que yo soy cristiano y tengo que dar esta mano. Porque no estás dando libertad a tu liberalidad. A dar lo que dice el Señor, tenemos abundantemente, tenemos en abundancia lo que Él nos da. Él nos da en abundancia en sus manos. Dale gracias a lo que te resulte. Entonces, vemos también cómo aplicar. Ahora vamos a ir a la aplicación en nuestras vidas de la palabra. ¿Cómo voy a aplicar lo que acabo de explicar? ¿Cómo voy a aplicar en mi vida lo que estamos oyendo ahorita? Pues la pregunta es, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida? Y volvemos al punto inicial, la obediencia. La obediencia es esencial en nuestra vida para hacer esto. Y vemos aquí, entonces, poniendo en práctica el hacer y el amar, vivir su santa palabra todos los días, tenemos la oportunidad de hacer en nuestra vida esta práctica en verdad. Todos los días en nuestra vida tenemos la forma de practicar lo que dice el Señor consejo o la palabra que nos dice. Y hay muchos ejemplos. Y eso les decía que nos vamos a ir con Lucas ahora. ¿Por qué estoy llegando a este punto? Para que reflexionemos en lo que es vivir la palabra de Dios. Que empecemos a vivir esa vida si no la hemos llevado a la juventud, pues intentar caminar más y más en pasos más agigantados para llegar a lo que nos pide el Señor, a lo que Él nos dice que somos. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Me gustó más el de Lucas, tenía el de Mateo, pero puse más a Lucas, no desprecio lo de Mateo ni mucho menos, pero Lucas es más explícito, explica mejor cómo están las cosas, en el sentido de que él dijo que él escribió en orden y que investigó. Lucas eso dice en su evangelio. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 6 y versículo 27 al 38, por eso me dice el último maestro para explicar también un poquito de eso. Eso aquí ya va a terminar lo que es el mensaje, con estos versículos que vamos a leer. Y voy a tratar de explicarlo lo más preciso que se pueda en lo que dice. Lucas capítulo 6, versículos de 27 al 38. Dice la misma manera ahí, el amor hacia los enemigos y la regla de Dios junta. El Mateo trae la regla de Dios separada y aquí trae junto. Aquí habla, miren. Voy a iniciar, Pero vosotros, los que oís, os digo, fíjense bien, los que oís, porque no todos oyen. Aquí escucharles. ¿Sí sabían ustedes que el obedecer significa oír con atención? Y que significa que ensanchemos el oído así, que jalemos el oído para oír mejor. Es obedecer, se llama, eso es obedecer. Significa oír con atención. Dice que, pero vosotros los que oís, os digo, os puntos, dice lo que habla, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que aborrecen, bendecir a los que maldicen
y lloren por los que calumnian, porque los que los calumnian, aunque te hieran en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, ¿qué dicen? Dale. Cualquiera, no está diciendo, no está haciendo la excepción de personas. Está hablando, al que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Dice, pero ¿cómo si me lo robó? O tomó de mí, eso no lo pedí, no va a decir que me lo dé. Dice que no, que sufra de la gracia. No, pero no, aquí está diciendo muy claro. No pidas que te lo devuelva. Ya la conciencia del otro es lo que pasará. Dice, y como queréis que hagan los hombres contigo, así también haz tú con ellos. ¿Cómo queremos que me trate la persona? Así trátala tú. ¿Quieres que te traten con desprecio? Entonces, no trates con desprecio. Dice que como tú quieres que sea tratado, trátalos a ellos. Entonces, yo no quiero que me traten con desprecio, yo no voy a tratar con desprecio a la persona. Porque si amas a los que te aman, dice el Señor, dice, los que te aman, dice, ellos, dice, a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. ¿Es verdad? Si te aman, tú correspondes. Y si no te aman, yo tampoco te amo. Pero aquí dice que amemos a los que dicen, para que amáis a los que dice, ¿qué mérito tienen? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a vuestros enemigos y ya haz bien, y presta no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y los malos. Hay una diferencia. El 36 no te regreso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzgues y no seréis juzgados. No condenes y no seréis condenado. Perdonad y serás perdonado. Dad y os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que miráis se será medido. Bueno, aquí hace el contraste de que prestan, todos prestan, pero uno quiere recibir a cambio. Todos dan, pero quieren algo a cambio. Okay. Pero él dice, no, tú algo diferente. Sé diferente. Hay una escritura que habla, que dice que es mejor que tú recibas el amor y te aguantes, ¿verdad? Que uno debe de ser, si alguien te ofende, aguárdalo, mejor que tú seas agradecido. No le eches la culpa que por esto y por lo otro, no. Si tú recibes, aguanta, porque ese es el carácter que el Señor nos está mostrando. Aquí, en todo esto que les dije, es un ejemplo nada más para cómo la palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Lo que nos importa a nosotros es obedecer, practicar lo que soy. Si ya el Señor me dijo que soy hijo de Dios, me lo acaba de demostrar con su palabra, me acaba de decir cómo vivir, no me debo de dormir en mis laureles. Es tiempo de iniciar, es tiempo de cambiar el sentir por los demás. No hay que tener ese egoísmo que hemos sido, hay que poner a práctica lo que ya no seamos tan egoístas, porque eso es lo que te va a hacer cambiar tu vida, nada más. Cuando pones en práctica lo que el Señor nos dice, créanlo por ciento que va a cambiar nuestra vida. Hermanos, este es el mensaje de cómo poner uno en la vida. Hay muchos ejemplos de la palabra de Dios para hacerlo, y ahora lo que nosotros corresponde ser. Ya para concluir, como conclusión de lo que te predicó el día de hoy, a manera de conclusión,
sabiendo que soy hijo de Dios y busco vivir en la fe. Estas verdades me animan a vivir una vida entregada a Dios. Todo lo que acabamos de leer me anima, me hacen valorar más para hacer una vida. Comenzaré a vivir en obediencia, siendo hacedor y no nada más oidor, y practicar el amor a nuestro prójimo. Es la manera de conversión. La misma palabra nos dice que cómo trabajar, cómo vivir nuestra vida con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro enemigo. Porque dice que amemos a nuestro enemigo, que dice usted. Pero precisamente eso se trata el Señor. Decía, ¿cómo morir para vivir? Pues sí, Él murió para nosotros vivir. Y nosotros morimos a la vieja vida y vivimos en la nueva vida. Morir en aquella vida y vivir en esta nueva vida. Hermanos, pues este es el pequeño mensaje que traía, porque el Señor me está poniendo en mi corazón seguir lo que es la identidad. Mi hermanita no es como la vez pasada, cuando hablamos de la identidad. La semana pasada, pero mire, aquí traje una hoja, hermano, para que nos animemos. Nos animemos, en verdad, ¿quién dice que somos? Cuando haya, yo sé que te pasa en gana, pero va a haber momentos de desánimo. Por la condición en que está pasando, por la tribulación que tiene. Pero ahí le va a reforzar mucho en el acuerdo de quiénes somos en esta vida. En esta vida somos extranjeros y advenedizos, pero tenemos un lugar celestial. A todo aquel que creyó tiene su lugar apartado. En esta vida va a haber tribulación, sí, va a haber tribulación. No estamos en los zapatos de cada quien porque es difícil ponerse en los zapatos de aquella persona, porque yo no puedo sentir lo que la persona siente. Solamente la persona que está sintiendo ese sentir se explica eso solamente cómo. Uno lo que tiene que ser es así, empático con el hermano, orar por él, estar con él en el dolor, estar con él en las alegrías. Eso es lo que nos enseña la palabra. Gózate con los que se gozan y yo reconocido. Entonces, hermanos, y pues le doy gracias a Dios porque nos permite compartir. Y la semana pasada aquí hubo una reunión, pues normal, pero se llegó a un punto de que se les explicó que si es necesario que alguien esté al frente de la iglesia. Y le pregunté que si estaban de acuerdo en que me quedara de frente de la iglesia, y me dijeron que sí. Entonces por eso ya me enfoqué más en buscar la prédica y predicar personal. Y espero en el Señor que Él me dé sabiduría, porque Él es el que da ese querer y hacer su voluntad. Y el Señor me va a hacer ver muchas cosas en mi vida personal y en la vida de ustedes. Y Dios me di fuerza porque yo solo no puedo. Somos una iglesia pequeñita y pues por eso el Señor tiene hijos. Probablemente el Señor incluso en mi corazón, ¿verdad? Yo le pido obreros para la miel, porque tenemos pues que somos nada más dos varones y pues hace falta otro hermano más que sea seguidor genuino, que hable al Señor para apoyarse a una hermana, porque nosotros vamos al apoyo del Señor, pero hace falta la consulta. La consulta yo tengo contacto con mis hermanos de las demás iglesias y yo puedo preguntar, pero no es lo mismo preguntar a compartir y vivir y apoyarnos, vamos a esto y vamos a esto. Repartir ministerios para que cada quien empiece a apoyar, a hacer y a crecer personalmente. Ese es el punto. Hermanos, yo les doy gracias. Déjenme dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque permitiste, Señor, compartir lo que tú pusiste en mi corazón. Si hubo algún error, Señor, alguna duda, te pido, Señor, me des fortaleza y me des de nuevo y me des inteligencia y sabiduría para hacer las cosas bien, Señor. Sabemos que voy empezando, Padre Santo, tú cosas en mi corazón, más que nadie, Padre. Y te pido humildemente que me sigas fortaleciendo en tu gracia, que me des esa gracia que necesito día a día
para compartir con mis hermanos y vecinos, que vean tu luz, Señor, no ven al hombre, sino tu luz, Señor, porque pecadores somos, pero por tu gracia hemos sido salvos, Señor. Y tu gracia nos sostendrá, porque nosotros no soy yo, sino la gracia de Dios que me mueve. A ti lo digo yo también, Señor, no soy yo ya nada más que la gracia que mueve. Mire tu gracia, Señor. Señor, nuevamente, Padre Santo, te damos gracias por este culto, que fue de bendición para mi vida y espero que, Señor, tú eres en los corazones de cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad de acá, porque aquí para eso somos, hermanos, Señor, somos un pueblo, somos miembros los unos de los otros, y nos volvemos con el libro y nos gozamos con los amos. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Guarda este pequeño grupo, Señor. Dale ánimo, Señor, anima los corazones, Señor, para que no nos fallezcamos. Te lo pedimos todo, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que tu Espíritu Santo nos redarguya día a día y nos lleve caminando en ese camino de verdad, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de